Lucas capítulo 4, verso 8. Respondiendo Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Chuy ya hizo una exégesis profunda de este capítulo y voy a tomar el verso 8 para establecer el principio. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y ahí dice el principio que solo a Dios debemos adorar. Pero desde tiempos antiguos Satanás está buscando la adoración. En esta ocasión, cuando Jesús fue tentado por el diablo a través de sus ofrecimientos, porque lo tentó de diferentes maneras, como ya lo estudiamos, el Señor le dijo siempre con la palabra: escrito está, a tu Dios adorarás y a Él le servirás. Su Dios de Satanás es Jesucristo y a Él debe adorar, pero también Él le sirve a Él. ¿Sí? Satanás sirve al Señor y es un instrumento de servicio a Dios. Lo vemos desde el libro de Job, cómo viene con Dios para provocar que le permita tocar a Job. Job capítulo 1, verso 8, y dice así: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, y temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, y solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y vemos cómo él fue un instrumento que Dios usó, porque él sirve a Dios y todo está bajo el control de Dios. Así es que Satanás no puede hacer nada que Dios no le permita, porque Jesucristo es el Señor. Y esto del Señor, el Kyrios, significa que Él es el amo, que Él es el que gobierna, que Él es el que tiene el control. Y un poquito más adelante vamos a ver quién era Lucero de la mañana antes de llamarse adversario o Satanás. ¿Y cuál era su función? Vamos a ver una antesala. Y vamos a citar Ezequiel capítulo 28. Ezequiel está entre Génesis y Apocalipsis. Ahí lo vamos a encontrar. Entre Génesis y Apocalipsis. Ezequiel 28. Y bueno, voy a hacer un recuento. Hablando sobre el rey de Tiro, porque Ezequiel 28 nos habla del rey de Tiro y ahorita vamos a darle lectura. Dicen que probablemente era el rey Itobal II. Era rey durante el sitio de Nabucodonosor. Este rey de Tiro decía: yo soy un dios, como lo vamos a ver ahorita. Él decía, ¿qué decía? Yo soy un dios, como muchos están diciendo en estos tiempos, yo soy Dios. Debido a su sabiduría y riqueza y hermosura física, él se consideraba un Dios divino. Notemos 3 características que les hace sentirse Dios divino a los hombres.
1, su sabiduría. 2, su riqueza. Y 3, su hermosura física. ¿Qué limitante para el pensamiento humano pensar que estos rasgos los hacen un Dios divino? Ahora sí, vamos a dar lectura a Ezequiel 28:1. Y dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste. ¿Qué sucedió con él? Se enalteció su corazón. ¿Y qué dijo? Yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. ¿Recuerdan lo que nos estaba hablando Tony respecto de lo que es adoración? Tener un reconocimiento a Dios, humillarnos ante Dios. Proscuneo es reconocer, proscuneo es arrodillarse. Y dice la versión: y como un perrito lame la mano de su amo. Habla de reconocimiento. Esto es adoración. Pero aquel que se enaltece en su corazón y dice: yo soy Dios, ¿por qué? ¿Porque es muy guapo? ¿Porque es muy inteligente? ¿Porque se cree muy poderoso? ¿Porque ha hecho riquezas? Verso 3. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, y no hay secreto que te sea oculto. Verso 4. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. ¿Por qué? Porque muchos piensan que eso es el todo, que esto es lo que me va a dar valor, el tener riquezas, el tener nombre. Y dice, verso 5. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones, diga conmigo, contrataciones, has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. ¿Y por qué muchos están llenos de soberbia en estos tiempos? Porque su centro es la riqueza. Su centro es la provisión, su centro es la prosperidad económica, pero su centro no es Dios. Verso 6. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Por tanto, he aquí, yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Verso 8. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Y hablarás delante del que te mate. Escuche eso, del que te mate, porque aquel que se cree un Dios divino piensa que es intocable. Piensa que nunca va a caer. Piensa que nunca va a morir porque se cree Dios. Y dice el verso 9, hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios, tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Esta misma pretensión la vemos en Isaías 14:12, refiriéndose precisamente al rey Nabucodonosor. Y son los mismos versículos que vamos a encontrar en Ezequiel, pero voy a hacer un paralelo en estas escrituras.
Isaías 14:12. No se pierda ese capítulo. Y le dice, refiriéndose al rey Nabucodonosor. Y aquí está hablando literalmente a ellos. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. La palabra lucero, así como la palabra estrella, se refiere a un rey en toda su gloria. La expresión viene del trasfondo de la mitología babilónica, heredada luego por los griegos que atribuían a Venus la estrella de la mañana o de la aurora, el ser hija del dios Sol y de la diosa Venus. Aquí está haciendo alusión al rey de Babilonia. ¿Recuerdan Nabucco? ¿Qué sucedió con Nabucodonosor? ¿Cómo se enalteció su corazón? ¿Cómo él empezó a gloriarse? ¿Cómo él empezó a decir, mira, todo esto lo he hecho con la fuerza de mi mano, con la fuerza de mi poder? Y luego Dios lo quebranta y se convierte en una bestia. Una bestia que andaba arrastrándose, una bestia que le crece el cabello, una bestia que le crece las uñas de una manera increíble, que pasaron 7 tiempos sobre él y él se creía un dios. Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, igualándose a Dios. Subiré al cielo. Y dice el verso 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Y viene luego la consecuencia de esta soberbia. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Verso 17, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Verso 19, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Todo hombre que pretenda ser Dios será derribado. No hay ningún hombre que sea ni el más, por más guapo que se crea, por más inteligente, por más riquezas, por más sabiduría que tenga como hombre, jamás se podrá igualar a Dios. Hablando en sentido espiritual, esta endecha dirigida al rey de Tiro, vamos a ver cómo muchos lo ven en este pasaje desde Ezequiel 28, desde el versículo 11. Aquí vemos la caída de Satanás. Este es un punto de vista compartido por varios padres de la iglesia en la segunda mitad del siglo IV después de Cristo. Ezequiel 28, 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile así, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. Y le dice, tú eras el sello de la perfección. Dios había puesto una marca refiriéndose al lucero de la mañana, que él había sido señalado
Porque esta palabra sello, según el hebreo toknid, significa diseño, significa medida de consumación. Dios le puso sello, le dio una perfección. Dios tenía un llamado para lucero de la mañana. Estaba lleno de sabiduría porque así Dios lo hizo y acabado de hermosura, para que cumpliera la misión a la que había sido llamado. ¿Cuál era su ubicación? Y sigue diciendo, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Antes que Adán y el rey de Tiro, lucero de la mañana fue creado, ¿verdad? Porque esto sucedió en los primeros tiempos, cuando Dios lo hizo, cuando Dios lo creó, cuando Dios lo hizo hermoso, cuando Dios le dio sabiduría. Vamos a ir desarrollando todo esto. Verso 13, Ezequiel 28:13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Aquí entra ya el sentido espiritual. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y quiero que notemos las piedras y los colores. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Primero nos habla de su ubicación y luego nos habla de su función. ¿Cómo era su vestidura? Dice que su vestidura era de toda piedra preciosa. Vamos haciendo un paralelo. ¿Cómo era la vestidura de los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Las piedras en la pechera del sacerdote eran representativas de la iglesia del pueblo de Israel, indicando que de la iglesia iba a salir la adoración a Dios. Eran 12 piedras, como lo vamos a ver. Y antes de pasar al otro verso, reitero que estas piedras en la pechera del sacerdote eran representativas de la iglesia, y del pueblo de Israel, indicando que de la iglesia iba a salir la adoración a Dios. ¿Quién es la iglesia? ¿Las paredes? No, la iglesia es la asamblea, el conjunto de personas que nos reunimos para alabar y para adorar a Dios. Esa es la iglesia. Esa pechera que estaba, precisamente habla de pechera, en el corazón del sacerdote, habla de que la iglesia estaba en el corazón de Dios, en el deseo de Dios, en el pensamiento de Dios. Y tenemos un verso profético en el Salmo 22:27 donde nos dice, Salmo 22:27, y dice así, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Qué lindo, ¿no? Todas las familias de las naciones, porque quiero decirte una cosa, la iglesia está compuesta por familias, ¿sí? Y las familias, todas aquellas familias que conozcan a Dios y que verdaderamente estén selladas por Dios, por el Espíritu Santo, todas esas familias van a adorar a Dios. Por eso es importante la predicación del Evangelio. Éxodo 28:15, volviendo a nuestro capítulo,
Vamos a retomar Éxodo 28:15 para hacer ese paralelo de las piedras. Y harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod de oro. Quiero que vayan notando las piedras: oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y luego dice ahí: será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. ¿Y lo llenarás de qué? De pedrería en 4 hileras de piedras, porque eran 12 tribus. Una hilera de una piedra sárdica. Ahora sí nota las piedras: un topacio, un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro, un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engaste de oro. Si tú te fijas, esas piedras son las mismas piedras que se encontraban en la vestidura del lucero de la mañana. Quiere decir que él fue llamado para hacer una función. Sentado en el monte del testimonio, pero para llevar a alabanza y adoración a Dios. Esas piedras representativas de la iglesia, apuntando al futuro que la iglesia adoraría a Dios. Que de la iglesia saldría la adoración a Dios. Aquí algunos dicen: ¿sabes qué? Yo me quedo en mi casa mientras que ando limpiando, entonces estoy escuchando la predicación. Fíjate que no. Fíjate que Dios estableció la iglesia, un lugar de adoración. Tú puedes hacer un lugar de adoración en tu casa. Puedes estar en la presencia de Dios, puedes cantar, puedes adorar, porque necesitamos adorar. La iglesia necesita adorar en su casa, pero también en la iglesia, en la asamblea, en el conjunto de personas que nos reunimos para alabar y exaltar el nombre del Señor. La alabanza, la adoración saldría de la iglesia. Es lo que estaban simbolizando las piedras. ¿Y qué es lo que canta la iglesia? ¿Qué es lo que canta? Esos destellos que estaban saliendo de cada una de las piedras hablan de la esencia de lo que es Dios, de lo que es Jesús. Era precisamente la inteligencia y la sabiduría que Dios puso en lucero de la mañana para cantar, para adorar, para darle la gloria a Él. Él es Dios, mírenlo a Él. Él es la vida, Él es el omnipotente, Él es el omnisciente, Él es el todopoderoso. Ese era el trabajo del lucero de la mañana. Por eso estoy tocando este paralelo para que podamos entender un poquito. Éxodo 28:21 nos dice: y las piedras serán según los nombres, escucha, los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras, escucha, grabaduras de sello. Tú eres el sello de la perfección. Grabaduras de sello. Así es que el que dice: yo soy de Dios y yo estoy sellado por el Espíritu Santo, pero llega a la predicación porque dice que qué aburrido la alabanza y la adoración. Yo me pregunto, ¿está sellado? ¿Está sellado por el Espíritu Santo? Porque el que está sellado por el Espíritu Santo quiere adorar, quiere estar con Él, quiere darle el reconocimiento, quiere darle el honor. Nada es más importante que Dios. Estas piedras representativas del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y representativas de la iglesia,
Es de donde saldría la adoración de la iglesia. Porque Pedro nos dice que somos piedras vivas, ¿sí o no? Dile a tu compañero, hola, piedra. Somos piedras vivas, ¿verdad? Somos piedras vivas y Dios nos hizo a cada uno de nosotros únicos, ¿verdad? Lo que representaba cada piedra, cada color, cada destello, cada persona es un instrumento de Dios para dar adoración a Dios. ¿De dónde saldrá la adoración de la iglesia, de las piedras vivas? Nuestro canto, nuestra adoración reflejan y proclaman quién es Él. Porque algunos piensan que están adorando a Dios y están ahí cantando, ráscale la espalda a tu hermano, aleluya. ¿Eso es adoración? ¿Cómo? Y a otros les gusta el ritmo. ¿Cómo pretenden decir estoy adorando a Dios con ese ritmo del perreo? ¿Cómo han metido esa abominación en el cuerpo de Cristo cuando es una posición sexual? No estoy enojada, me viene el celo de Dios. De verdad. ¿Para qué Dios hizo a su iglesia según Efesios capítulo 1, verso 6? Efesios capítulo 1, verso 6, y dice allí que Él nos hizo para alabanza de la gloria de su gracia. Nos hizo para la alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esta palabra aceptos no quiere decir que Dios me aceptó si yo estaba morenito, prietito, gordito, flaquito, alto, chaparro. No quiere decir eso. Dice que somos aceptos en el amado porque miró nuestra condición. Miró nuestra condición y en base a la obra de Cristo, como lo estamos viendo en Efesios capítulo 1, verso 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre. Él nos compró. Eso es lo que quiere decir redimir. Él nos compró con su sangre el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. O sea, Él nos vio y nos vio en nuestra condición y por su sangre preciosa, que se refiere a su sacrificio, nos redimió. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, cuando ponían las manos en el macho cabrío, que era una ofrenda de pecado, esta ofrenda de pecado estaba tipificando a Jesucristo. Y Jesús se hizo una ofrenda de pecado. Jesús se hizo maldición según Gálatas 3:13. Para llevar toda la maldición del pecado. Por eso cuando alguien se arrepiente de sus pecados, ahí se rompen las maldiciones generacionales. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, no tiene que estar pensando constantemente para romper las maldiciones generacionales, a menos que verdaderamente no haya nacido de Dios. Pero las maldiciones generacionales se rompen una vez y para siempre cuando una persona reconoce a Jesucristo como su Salvador y verdaderamente se arrepiente de sus pecados. En el Antiguo Testamento ponían las manos el sacerdote en la cabeza del macho cabrío y decía, es una ofrenda acepta. Era aceptado por Dios, porque Él llevó precisamente todos nuestros pecados, todas nuestras cargas, todas nuestras dolencias y todas nuestras rebeliones. Y entonces cuando nos dijo somos aceptos, no somos aceptos por nuestras obras, como algunos piensan, no, es que yo me porto bien.
No es que yo soy moralista, porque no tomo, porque no fumo. No. Somos aceptos en base a la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso somos aceptos. Porque ninguno de nosotros merecíamos la salvación, ninguno de nosotros merecíamos la muerte. Nosotros merecíamos los azotes, nosotros merecíamos la humillación. Pero Él vino y nos aceptó y nos dijo: te amo. Y quiso morir por nosotros. Esa es la ofrenda voluntaria, ese es el amor profundo de Dios para morir por la humanidad. Nosotros merecíamos morir, sin embargo, fue por gracia. No nos lo merecíamos, pero nos lo dio por gracia. Volviendo al lucero de la mañana, después Satanás el adversario, vamos a ver por qué razón estuvieron preparados los instrumentos musicales, porque la segunda parte de ese versículo nos habla de que los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para el día de tu creación. O sea, naciste para adorar a Dios. Aquí están los instrumentos para que los tomes y eleves adoración a Dios. Así es que todos los músicos que tocan un instrumento, la adoración es de Dios. No pueden jamás atraer a las personas hacia sí mismos. Por más sabios, por más bellos, por más inteligentes y por su voz angelical o su instrumento o su danza, no podemos ser el centro de atención. Como en aquella entrada triunfal, cuando el rey entra y extienden los mantos y las palmas, y el burrito que iba ahí diciendo: mira nomás cómo me aclaman. Fíjate, qué entendimiento. Estoy diciendo que el burro decía que cómo lo aclamaban. Mira cómo me ponen los mantos. No seas burro. O sea, están adorando al que iba arriba del burro, a Jesús, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Sí, pero a veces la soberbia es que porque tengo don, es que soy bello, es que tengo carisma. Lo único bueno que tenemos es a Dios. Lo único bueno que tenemos es a Dios. Así es que dice que esos instrumentos fueron preparados para el día de su creación. Y lucero de la mañana era especial para Dios. Y su destino era llevar a cabo los planes de Dios. Y proféticamente estas palabras ya no son alusivas al rey de Tiro, sino al lucero de la mañana, según Ezequiel 28:14. Y aquí es donde toma el principio espiritual. Ezequiel 28:14. Y le dice: tú, querubín grande. Porque el rey de Tiro no era un querubín, ¿verdad que no? No. Tú, querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. ¿Dónde lo puso? En el santo monte de Dios, porque estaba tipificando el lugar de la presencia de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Y vamos analizando. Tú, querubín grande, protector. ¿Cuál era la función de los querubines? Una alta posición, ellos tenían una alta posición de responsabilidad y autoridad. ¿Para qué? Para proteger y defender la adoración a Dios. Escucha,
proteger y defender la adoración de Dios. Los que se paran a alabar y adorar a Dios tienen que proteger la adoración a Dios. Y les voy a poner un ejemplo práctico. Empieza la alabanza y apenas tienen 3 alabanzas y se sube uno y quiere profetizar. Y tiembla así, porque tiene una profecía. Pero los que son entendidos en esto, en las Escrituras, entonces dice, discúlpeme, pero ahorita no es el tiempo de profetizar. Ahorita es el tiempo de la adoración. Ahorita es el tiempo de ver a Dios. Ahorita es el tiempo de mirar a Dios. Por eso tenía una alta posición de responsabilidad y autoridad para proteger y defender el santo monte de Dios. La adoración a Dios. Si alguien está arriba y está queriendo ser el centro, lo correcto es ir y decir, ¿sabes? ¿No te das cuenta? Pero te llenaste de egocentrismo y necesitas bajarte, meterte con el Señor, humillarte y pedir perdón por ese egocentrismo que tienes, y hasta que no salgas en gloria, entonces tú vas a seguir ministrando. Así protegemos la presencia de Dios. Que nada distraiga de la adoración a Dios, que nada distraiga de la presencia de Dios. La adoración a Dios. Él estaba puesto para que a través de esa adoración a Dios fueran entregadas directamente a Él la alabanza y la adoración. Porque Él es el centro de la adoración. Jesús es el centro de la adoración. Jesús es el motivo de nuestra predicación. Veamos un ejemplo de los querubines para ver su función. Éxodo 25:18. Y si se fija, los querubines son otros, los serafines son otros. Y dice así. Éxodo 25:18, harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. ¿Qué significaba el propiciatorio? El propiciatorio era como una tapa donde estaban los querubines un lado y al otro lado, como lo vamos a ver, y eran de una sola pieza. ¿Qué significaba el propiciatorio? Era el asiento de misericordia que señalaba a la obra de la cruz. Señalando que Jesucristo era la propiciación para nuestros pecados. Jesús es la propiciación para nuestros pecados. Y los querubines estaban mirando la propiciación. ¿Qué miraban? Miraban la obra expiatoria de Jesucristo. ¿Qué dice 1 de Juan 2:1? No se pierde de este pasaje. Éxodo, pongo un señalamiento. 1 de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es ¿qué? La propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, refiriéndose que a todos aquellos que creen y se arrepientan, Jesús es la propiciación para nuestros pecados. Volvamos a Éxodo 25:19. Y dice así, y harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos.
Y los querubines extenderán por encima las alas. Cubriendo con sus alas el propiciatorio. ¿Se fija? Estaba uno a otro extremo, el otro a otro extremo. Dice que los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Vengan aquí arriba. En medio estaba el propiciatorio. Y los querubines estaban uno en un extremo y el otro en el otro extremo. Y fíjense cómo estaban mirando al propiciatorio. La manera que los querubines protegían la presencia de Dios y la obra de la cruz es: nunca dejes de ver a Dios, nunca dejes de adorar a Dios. No exaltes al hombre, no adores al hombre, no exaltes su hermosura, sus talentos. No quites tu mirada de la obra de la cruz. Muchas gracias. Cuando se danza proféticamente y a veces se hacen figuras proféticas con las faldas, tipificando precisamente qué es lo que Dios está diciendo. Bueno, el que sabe, sabe, ¿verdad? Y entiende. Ok. Así es que dice que los querubines extenderán por encima las alas cubriendo, diga conmigo, cubriendo con sus alas el propiciatorio, o sea, cubriendo la obra de la cruz. Ese es un verdadero adorador. Ese es alguien que defiende las verdades de Cristo. Algunos dicen Jesús es un Dios, otros dicen Jesús es un profeta, otros dicen Jesús es un iluminado, pero Dios dice que Jesús es Dios. Él es Dios. Él es el ungido. Éxodo 25:20. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio. Los rostros de los querubines, ¿a dónde estaban mirando? Ellos tenían sus ojos fijos en la presencia de Dios. No, pues yo ya no voy a la iglesia. Aquella me hizo un gesto y ya no voy. Pero el que está cerca defiende la presencia de Dios. ¿Qué te pasa? Cristo murió por ti. ¿Eres hija de Dios? Perdona. ¿Eres hija de Dios? Ama. ¿Quieres amigos? Muéstrate amigo. ¿Quieres amor? No vengas para que te amen. Ven a amar. Ven a dar. Sal de ese egocentrismo. Ellos adoraban al Dios, al único que es digno, porque Jesucristo murió por nuestros pecados. Fue el único digno, el que tuvo misericordia de nosotros. El diablo nos iba a destruir, pero Jesús es la propiciación para nuestros pecados. Por eso para Él es toda la adoración. Cuando alguien venga y diga, ay, qué lindo cantó. Pero más lindo es mi Cristo. Más lindo es mi Cristo, porque simplemente yo soy un instrumento que Dios usa para llevar la adoración, y sin Él nada seríamos. Así es que no tenemos que cuidar que nadie le robe la gloria a Dios. Ezequiel 28:14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. ¿Dónde lo puso? Allí. Para adorar a Dios. En medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Qué hizo con él? El entendimiento que él tenía de quién era Dios hacía que su corazón estuviera
ardiendo. Un corazón de fuego para adorar a Dios. Porque el que viene y no tiene el fuego de Dios. Qué tremendo, ¿no? Como decía Tony, ¿qué estás pensando cuando vienes? ¿Qué estás pensando cuando levantas las manos? ¿Tu corazón es de fuego? ¿Realmente Dios es tu centro? ¿O vienes por la muchacha que te gusta? ¿O tu lugar se hizo un centro social? ¿O por qué persistes estar en un lugar donde no predican la verdad? ¿Por qué te retienen tus mejores amigos y no Dios? No le robemos la gloria a Dios. Dios lo puso en el santo monte de Dios para la adoración a Dios, para estar en la presencia de Dios y adorar. En medio de las piedras de fuego te paseabas. El fuego de Dios, el canto a Dios, hacerlo de corazón. Un ministro, sobre todo un ministro que alaba y adora a Dios y dirige la alabanza, en una congregación está puesto para proteger la presencia de Dios, está puesto para adorar. Asaf, en el Salmo 73, nada más anótelo, Asaf quiere decir al que congrega, el que congrega. Él congregaba a la gente y la llevaba a Dios. Pero un día quitó los ojos de Dios, aguas. Cuando un ministro de alabanza empieza a desviar su mirada de Dios, Asaf empezó a poner sus ojos en cómo prosperaban los malos y pensó que porque los malos tenían aparente prosperidad económica, el corazón de Asaf se empezó a llenar de amargura. ¿Cómo un ministro de alabanza puede congregar a la gente cuando está desprotegido? ¿Cómo puede cuidar la presencia de Dios si tiene pecado en su corazón? Sin embargo, Asaf reflexionó y dije, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo? Meditó, reflexionó sobre sus pensamientos, sobre sus actitudes. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Me di cuenta que mi corazón sentía punzadas. Era como el caballo, como el mulo sin entendimiento. ¿Cómo puedo pensar que tener una posición económica me da seguridad? Dios es mi seguridad. Dios es mi seguridad. Dios es mi esperanza. Dios es mi proveedor. Así es que un ministro en una congregación está puesto para proteger la presencia de Dios. Que nadie toque su gloria, ni él mismo. Los pastores están para cuidar a los ministros de alabanza. Que nada toque la gloria de Dios. Y con ese vaso puro, cuidar que la gente adore, que tenga amor por Dios, pasión por Dios, un corazón de fuego encendido. Según Éxodo 25:21, dice, y pondrás el propiciatorio.
encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Ahí donde estaba la presencia de Dios, ahí el propiciatorio, el sacrificio de Cristo, ahí la ley del testimonio, la palabra. Encontramos la presencia de Dios y la palabra dicha por Dios. Algunos pretenden seguir a Dios, pero no adoran a Dios. No hay presencia de Dios, no está el asiento de misericordia, no está presente la obra de Cristo que hizo en la cruz del Calvario. Algunos creen asistir a la iglesia, pero están asistiendo en algunos lugares a club social, donde me siento bien, donde el mundo ha entrado a la iglesia. Y donde sus principios no están ahí. No podemos quitar nuestra vista del sacrificio de Cristo. No podemos dejar las escrituras que hablan del plan de Dios. No podemos dejar a su palabra y volvernos a las fábulas, a los cuentos, a los cuentachistes. El púlpito no es un circo. El púlpito es sagrado. No podemos mirar la grandeza de un hombre. Es que voy, pero qué guapo está. ¿Por qué fue elegido nuestro presidente? Porque muchas mujeres decían, qué guapo está. ¿Por qué estoy en esta iglesia? Ay, porque ya le escribí al pastor en el Facebook y le dije, qué guapo está. Déjate de vanidades, déjate de egocentrismos. ¿Cómo te atreves? Solamente tengo celo de Dios. No podemos inclinarnos ante la belleza de ningún hombre, de ninguna mujer, de una inteligencia, de un don, ante la sabiduría de alguien muy elocuente. Porque hay algunos que parecen elocuentes y sabios y tuercen las escrituras. Y la gente se amotina porque tiene comezón de oír lo que Dios no dijo. Y nunca protegerán la presencia de Dios. No habrá hombre que se proclame Dios que no muera. Dile a tu compañero, quítale la gloria a Dios y verás lo que te pasa. ¿A qué somos reducidos? Éxodo 28:15 dice, Ezequiel 28:15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, ¿qué? Maldad. Se llenó de maldad lucero de la mañana. ¿Por qué razón? Según el verso 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Qué hizo Dios con él? No, ¿por qué? ¿Por qué le voy a dar toda la alabanza a Dios? ¿Por qué si yo también soy hermoso? ¿Por qué si yo también tengo talentos? ¿Por qué si tengo sabiduría? Aquel querubín grande, protector, aquel que estaba puesto para llevar la alabanza y la adoración, se llenó de soberbia. Y cuando los que están en la alabanza algún día se llenen de soberbia y empiecen a golpear a sus pastores, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Caeremos y no nos podremos sostener si no hay reverencia.
si no hay respeto? Nuestro don no nos hace grandes. El que quiera ser grande, hágase servidor de todos. Humillémonos. El servicio humilla la carne. Así es que si tú estás sintiendo un llamado de Dios, no digas déjenme predicar, díganme déjenme lavar los baños, por favor, para que maten mi orgullo. Si tú crees saber algo, hazte ignorante para que creas que sabes algo, porque el que sí sabe nunca lo dirá. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego. Tú no más vas a estar cerca. ¿Cómo? Ya no podía adorar a Dios. ¿Cuál fuego? ¿Cuál pasión? No. ¿Cómo? ¿Adorarlo? ¿Y yo qué? Pues si yo también soy bello, yo también tengo dones, yo también, ¿por qué todo a Dios? ¿Por qué todo a Dios? Lo arrojó y nunca más pronunciará los nombres de Dios. Mi pueblo, mis sacerdotes, mi iglesia proclamarán: ¿quién soy yo? ¿Dónde está la iglesia del Señor? Híjole, lo voy a volver a repetir. ¿Dónde está la iglesia del Señor? La iglesia proclamará quién es Él y le darán gloria y adoración. ¿Por qué pasó todos estos acontecimientos? Por causa de sus contrataciones. ¿Qué significa contrataciones? Del hebreo reculá. Significa por causa de tu comercio empezó a comerciar con la adoración. Híjole, hasta se me enchina la piel. Estaba la adoración y la ley del testimonio, pero muchos han quitado el testimonio de Dios. Muchos han quitado la palabra de Dios y la han torcido, exactamente como Satanás lo dijo y con que Dios dijo. Y dice la definición: comercio por vender al por menor. Por eso todos aquellos que dicen me voy a hacer mi disco para andar de lugar en lugar comerciando con mi mercancía. Cuando estamos o el músico está en el trono de Dios y recibe un canto de parte de Dios y se está levantando el cuello diciendo: yo lo compuse. No, Dios lo compuso, solamente te lo sopló. ¿No es cierto? ¿Por qué cobrar por lo que Dios sopló? ¿Por qué cobrar por lo que Dios inspiró? Y lo más tremendo, los que se hacen partícipes del comercio. ¿Qué? Vámonos allá al concierto y van a cantar 4 de Dios y vamos a pagar 500 pesos. ¿Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata? Quiere decir contratación, mercadería. A causa de tu comercio profanaste tu santuario. ¿Cuántos profanan? Y lo dicen: no, escuché una vez uno que estaba diciendo: tremendo, nunca había visto mi foto en esa dimensión.
¡Ay, tremendo! Y hablaba de todo, hablaba de sus calcetines, de su pelona, de su traje, hablaba de todo, menos de Dios. ¿Y cómo la gente se sienta a oír a alguien así? ¡Qué responsabilidad! A causa de tu comercio profanaste tu santuario, amancillaste, quiere decir deshonraste, contaminaste con tu ego, con tu soberbia. Quitó la adoración a Dios por los pecados que nos los menciona enseguida. Por la hermosura de un hombre corrompiste tu sabiduría. Por la inteligencia de un hombre que habla palabras necias que todos aplauden, cambiaron la adoración a Dios por la adoración a un hombre. Verso 17, se enalteció tu corazón. Ezequiel 28, 17. A causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Lucero de la mañana fue arrojado, convirtiéndose así en el adversario de Dios y del hombre. No copiemos sus actitudes. No extendamos sus pecados de arrogancia, de soberbia, de egocentrismo. Algunos artistas que se convierten supuestamente a Dios en el momento en que no sienten el reconocimiento del público y los aplausos, dicen, es que ya me busqué un pastor que es permisivo y ya puedo hacer muchas cosas. Corrompiste la adoración. Ezequiel 28, 18. Díganle que no estamos. Que no distraigan de la adoración. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ese fuego que tenía para adorar a Dios se volvió contra Lucero y fue consumido. Fue expuesto para que miraran su fealdad. Recuerda, sin Dios no somos nada. Él es Dios, Él es el único digno de ser adorado. Él es el único que murió por nosotros. Ezequiel 28, 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás. ¿Qué te causa Satanás? Espanto. Pero yo te aseguro que no es nada feo. Y se manifiesta de muchas maneras. Pero Dios lo maldijo. Espanto serás. Y para siempre dejarás de ser. Primero lucero y luego espanto. Ojalá que seamos luz y no espanto. Porque hay hermanitos que de pronto, no sé qué les pasa. Se llenan de soberbia, se creen inteligentes, sabios, porque ya tienen un poquito de conocimiento y ven a sus pastores ignorantes. Diga conmigo, tonto, cabeza dura, descerebrado. Eso es lo que quiere decir la definición, yo nada más digo lo que dice. ¿Cierto? Por favor, es como el niño que de pronto crece y ve a sus papás y dice, estos son bien ignorantes. Y no están viendo la sabiduría que tienen. Es exactamente. No podemos volvernos contra Dios, no podemos volvernos contra nuestros pastores. La adoración solo es de Dios, no le robemos la gloria a Dios. Nabucodonosor fue humillado. Y concluyo con Salmo 82, 6 y 7. ¿Cuál es el fin de los soberbios? Aquellos que se igualan a Dios. Salmo 82, 6.
Salmo 82:6. Y yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres, ¿qué pasa? Moriréis, y como cualquiera de los príncipes, caeréis. Todo hombre, por grande que se considere, va a morir. Y aquel que diga yo soy Dios, como decía del rey de Tiro, estarás en la mano de tu matador, porque solamente Dios es el Dios que nos dio vida. Él es el único que murió y resucitó. Todos los dioses, aquellos que murieron y aquellos que fueron sepultados, allí yacen. Pero Jesucristo, cuando quitaron la piedra, Él no estaba. Él no estaba. Él está vivo. Él es nuestro Dios. Unos segundos, oremos. Cierre sus ojos unos segundos y hable con Dios. Y dígale: Señor, por favor, oh mi Dios, Señor, yo no quiero robarte la gloria. Yo no quiero, Señor, que sea exaltado mis talentos, ni mi sabiduría, ni aún mi hermosura física, si la tengo. Oh mi Señor, que siempre te dé el honor, que siempre te dé el lugar que tú mereces. Y mi Señor, si ha empezado a surgir en mí el egocentrismo, la vanagloria, Señor, me arrepiento de todo corazón. ¿Pueden bajar la música, por favor? Suavecito. Me arrepiento de corazón, Señor. Señor, líbrame, Señor, que no sea engañado, Señor, aún con la palabra. Ayúdame, Señor, a observar tu presencia, a estar en tu presencia, y mi Señor, a observar tus mandamientos, a pagar un precio por la palabra, para citarla bien, para estar en tus caminos, mi Dios. Sí, Padre, nos humillamos delante de ti. Nos humillamos delante de ti, Señor. Y pedimos, Señor, por nuestros pecados, Señor. Y queremos estar nuestros ojos fijos en ti, en el asiento de misericordia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.